La iniciativa de ir a misionar a las Islas Canarias no fue del padre Claret, sino de una religiosa del Hospital de las Hermanas de la Caridad de Manresa. Claret estaba de paso y la Madre Superiora, que se había enterado de que habían nombrado obispo de Canarias a un Paul, Buenaventura Codina, le preguntó al padre Claret si le gustaría ir a dar misiones en Canarias. Era el año 1847. Claret respondió que sí, siempre que se lo mandase su obispo de Vic. La invitación del futuro obispo Buenaventura Codina era para misionar la isla de Gran Canaria, y después, durante la parada del barco de vuelta a la península en Lanzarote, Claret quiso también dar una misión en alguno de los pueblos cercanos al puerto. Las Islas Canarias son un archipiélago situado a más de 1000 kilómetros de la península ibérica y a 100 kilómetros de las costas africanas. Es parte integrante del Estado español. Es un puente obligado entre Europa, África y América, de una gran belleza y un clima ideal. Desde tiempos inmemoriales se nos llama las Islas Afortunadas. Dividiremos la estancia del padre Claret en las Islas Canarias en 5 paseos. El primero, por las Palmas de Gran Canaria. El segundo, por el corredor sur de Gran Canaria. El tercero, por el norte de Gran Canaria. El cuarto, por las cumbres del volcán de Gran Canaria. El quinto, por la isla de Lanzarote. El itinerario del primer paseo por las Palmas de Gran Canaria es: comenzamos en la Catedral de Santa Ana. Al lado de la catedral está el Palacio Episcopal. Atravesando la plaza de Santa Ana, caminamos hacia el seminario en pleno barrio de La Vegueta. Subiendo por la calle Doctor Chill, nos dirigimos al lugar donde se encontraba el convento de las Bernardas de San Ildefonso. Muy cerca se encuentra la iglesia de Santo Domingo. Caminamos hacia el antiguo Hospital de San Martín, hoy convertido en un centro cultural. Terminamos el recorrido en la iglesia de San Francisco. Antes de llegar a Las Palmas, Claret pisó tierra canaria en Tenerife. Así lo cuenta en su autobiografía. A principios de febrero llegamos a Tenerife, en que prediqué el domingo, y el lunes salimos para la Gran Canaria. Se hospedó en casa de don Agustín Guimerá y doña Jacinta Castellano. El día 14 de marzo de 1848 atracaba por fin el barco en Las Palmas. Según cuenta Sor Felipa, que le acompañaba, fue en el puerto de la Luz. Echaron una barca, y como no podía arrimarse hasta la arena, nos fueron recogiendo en brazos los marineros. Primero el señor obispo, luego el padre Claret, y después todos nosotros. Entonces no había en el puerto sino una ermita y 2 casitas o chozas de madera, y en una vivía una mujer que nos dio leche de cabra. La ermita ha desaparecido y en su lugar se ha construido la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tendría por aquel entonces unos 13.000 habitantes. Existían 2 barrios importantes: Vegueta, en el centro de la ciudad, donde se ubica la catedral, y Triana, un antiguo barrio marinero, hoy convertido en un área de actividad comercial y cultural. Cuando llegó Claret, toda la isla estaba pasando por un momento difícil: sequía, epidemia de fiebre, retraso cultural, debilidad en las instituciones religiosas, con un clero poco ejemplar y religiosos que vagaban exclaustrados. Las Palmas de Gran Canaria era la sede episcopal de Canarias. Solo existían 3 parroquias y un único convento en activo debido a la desamortización. En el Parque de la Música hay una escultura monumental llamada El Padrito, iniciativa
de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Claret, con motivo de los 150 años de la presencia del Padrito en Canarias. Caminando por la transitada calle Triana, una de las principales de la ciudad, nos dirigimos a la Catedral de Santa Ana, donde comenzaremos nuestra visita. En la Plaza de Santa Ana se encuentra la Catedral de Santa Ana. Comenzó su construcción en 1497. Por falta de fondos, se paralizaron las obras, iniciándose una larga historia, lo que supuso un continuo recomenzar con los distintos estilos, desde el gótico del interior al neoclásico del exterior. Fue la única catedral de las islas hasta el año 1819, en el que se creó la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, para las islas occidentales del archipiélago canario. En 1974, la Catedral de Santa Ana fue declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional. En un lateral de la catedral, en la capilla de San Fernando, se encuentra un cuadro del Padre Claret, obra del artista sevillano Juan Palomo, de 1998. Este cuadro del Padrito, copatrono de la diócesis de Canarias desde 1951, flanquea el retablo junto a otro de la Virgen del Pino, patrona de la isla, este último de 1775, y pudo ser contemplado por el propio Claret durante su estancia en la ciudad. Junto a la catedral se encuentra el Museo Diocesano de Arte Sacro, situado en el histórico Patio de los Naranjos. Posee una importante colección de arte religioso, incluyendo esculturas de los siglos XVI al XIX, pinturas y orfebrería, con piezas destacadas del imaginero gran canario Luján Pérez. En su interior, concretamente en la sala capitular, se conserva una carta apostólica fechada en Roma, el 13 de abril de 1951, en el tercer año del pontificado de Pío XII, que declara a San Antonio María Claret como copatrón de la diócesis de Canarias, junto con la Virgen María, bajo la advocación de Del Pino. Cerca también se puede contemplar el retrato de Buenaventura Codina, el obispo que trajo a Claret a Canarias, cuyo cuerpo incorrupto se exhibe en una urna acristalada en la Capilla de los Dolores, en la misma catedral, y que tiene abierta su causa de beatificación. El acto de inauguración de la misión de Claret en la catedral tuvo lugar el 20 de marzo de 1848. Un día antes, el día 19, el obispo Codina había querido predicar el primer sermón invitando a la misión. El obispo escribió acerca de la misión. La primera se hizo en la catedral e iglesias de Santo Domingo y San Francisco de la ciudad de Las Palmas. Comenzó el día 20 de marzo del mismo año y continuó hasta el 15 de abril inclusive. En ella explicó el decálogo el señor obispo en 27 pláticas e hizo otros tantos sermones el señor don Antonio Claret, misionero apostólico. El auditorio fue numeroso y oyó con mucha atención las funciones. El fruto en el pueblo fue copioso. Se distinguieron en fervor los marineros. La clase alta se conmovió muy poco. Sin embargo, no dejaron de confesarse algunas personas de ella. Como era mucha la gente que asistió a la misión, estaban distribuidos de la siguiente manera. En la nave del Evangelio, las mujeres. En la nave de la epístola, los hombres. En el antepresbiterio, el clero y seminario. Y la nave delantera del coro, para el cabildo. El púlpito de la derecha es el mismo donde Claret predicó la misión. Es una pieza barroca de alto valor artístico del siglo XVIII, elaboradas por maestros carpinteros canarios y andaluces en 1777. Está ubicada en los pilares del crucero. En la misión hubo dificultades por la actitud pasiva del cabildo.
El presidente no le permitió subir al púlpito, sino con manteo y sotana, como si fuese a recitar una oración fúnebre, en vez de sobre pelliz y estola, que era lo propio. Terminada la misión, colaboró en otras tareas pastorales de la catedral. Tiempo después, el prelado en carta confidencial al ministro de Gracia y Justicia le diría: El presidente del Cabildo me abochornó. Comencé en la catedral la santa misión auxiliado del misionero apostólico señor don Antonio Claret, el mismo que su majestad ha tenido a bien nombrar arzobispo de Santiago de Cuba. A este perfecto eclesiástico no le permitió el presidente subir al púlpito, sino con manteo y sotana, como si fuese a recitar una oración fúnebre. Bien sabía yo lo que sobre esto prescriben las rúbricas, a saber, que prediquen con sobrepelliz y estola, pero callé no fuese que pensasen que había venido con ánimo de chocar. La misión en la ciudad de Las Palmas terminó solemnemente en la catedral el 15 de abril de 1848. Junto a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal de Las Palmas se erige como un edificio sobrio y funcional. Fue construido hace más de 4 siglos, durante el episcopado de Cristóbal Vela y Acuña, entre 1575 y 1581. Su fachada principal, de estilo austero, está coronada por una portada de sillería amarilla, recientemente restaurada, con un escudo de época posterior. En la esquina de naciente destaca un vistoso balcón típico de la época. Desde el balcón, Claret bendijo a las multitudes que le acompañaron de regreso a la ciudad tras finalizar la última de sus misiones por la isla. En el patio interior se encuentra un azulejo del Padrito, como es conocido en Canarias, copatrono de la isla, junto a la Virgen del Pino. Claret se hospedó aquí durante su estancia en Las Palmas, aunque se desconoce la habitación exacta. El obispo Codina lo quería cerca, como amigo y consejero. En carta al obispo de Vic, Claret relataba: Con el señor obispo vinimos 3 de España. El uno es secretario y está en el palacio de la ciudad para despachar las cosas de las islas y de la península. El otro, el cartujo, acompaña al señor obispo en la visita que va haciendo en los lugares en que yo he predicado, confirmando a las gentes con el sacramento y con la divina palabra, que también les predica. Además de la misión, Claret impartió una tanda de ejercicios espirituales de 9 días a los sacerdotes de la ciudad. Aunque el cabildo declinó la invitación, el clero local sí asistió. Se habilitó un salón en la residencia episcopal presidido por el obispo. Tras la Pascua de 1849, Claret se retiró al palacio para realizar sus propios ejercicios espirituales, que concluyeron el 18 de abril, día en que se embarcó rumbo a Lanzarote. Parece ser que fue durante estos ejercicios espirituales cuando Claret, según una tradición, tomó la decisión definitiva de fundar la Congregación de Hijos del Corazón de María. Y ahora caminemos hacia el antiguo seminario. Nos encontramos con 2 edificios en la calle Doctor Chill: la iglesia de San Francisco de Borja y el antiguo seminario conciliar, hoy denominado Casa de la Iglesia, en la que se ubican diferentes locales y dependencias de la diócesis. La Compañía de Jesús presente en Canarias, desde 1679, fundó en este lugar el primer centro educativo que hubo en Las Palmas de Gran Canaria, en 1697, impartiendo gramática y primeras letras. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el obispo franciscano Cervera fundó en 1777 el Seminario Conciliar Diocesano, sostenido con los bienes confiscados. Durante 2 siglos
fue una de las instituciones académicas más prestigiosas del archipiélago, formando tanto a clérigos como a figuras destacadas de la vida pública y cultural canaria. Tras la misión de Teror, el 22 de octubre de 1848, el obispo Codina convocó a Claret para impartir ejercicios espirituales a los estudiantes internos y externos del seminario. Comenzaron el 1 de noviembre coincidiendo con el inicio del curso. El seminario se encontraba en un difícil momento material y espiritualmente. El deplorable estado del seminario era lo más doloroso para el corazón del prelado. Solo tenía el establecimiento 14 alumnos y de ellos la mitad tenía becas de gracia, y algunos años había hasta 15 internos. Cada uno habitaba en su celda y no admitían más internos porque no había local donde alojarlos. La enseñanza era rutinaria y de influencia jansenista. Al finalizar los ejercicios, el seminario experimentó una profunda renovación. El fuego del amor de Dios del que hablaba Claret comenzó a prender en los corazones juveniles. Más allá de sus palabras, fue su ejemplo de vida santa lo que encendió la transformación. Siguiendo por la calle Doctor Chill, llegamos al lugar donde se encontraba el convento de las Bernardas de San Ildefonso. El convento que conoció el padrito fue demolido y su solar, propiedad del obispado, fue dividido en 8 parcelas en 1888. Sobre este terreno se levantaron edificaciones civiles. Entre ellas destaca actualmente el Museo Canario. Fundado en 1634, el convento de las Bernardas de San Ildefonso fue un bastión de vida monacal en las Palmas de Gran Canaria. Su arquitectura sobria reflejaba la austeridad cisterciense, adaptada a la clausura. Durante más de 2 siglos fue hogar de monjas dedicadas a la oración y el recogimiento. En 1868, las monjas fueron exclaustradas por la desamortización eclesiástica y trasladadas temporalmente a Tenerife. No fue hasta 1880 que regresaron a Gran Canaria, instalándose en Teror. Claret visitó este convento durante su misión. En 1851, la comunidad estaba compuesta por 11 monjas, todas canarias, la mitad de ellas mayores de 70 años. Su presencia fue un bálsamo espiritual para una comunidad envejecida pero fervorosa. Encaminamos nuestros pasos hacia la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo, situada frente a la plaza del mismo nombre, es uno de los rincones más auténticos del barrio de Vegueta. Su fuente del siglo XVIII y su entorno evocan el sabor colonial de la isla. Constituye el testimonio material de lo que fue el antiguo monasterio de San Pedro Mártir, perteneciente a la Orden Dominicana, cuya fundación se atribuye, por tradición, al reinado de los Reyes Católicos. El templo actual, de 3 naves y 2 capillas laterales, fue levantado a comienzos del siglo XVII. Su fachada, correspondiente a una nave lateral, destaca por su pórtico de líneas clásicas y la esbelta espadaña del campanario. El interior de la iglesia alberga ricos altares, entre los que sobresale el retablo de la capilla mayor. Tallado en madera, sobre dorado y policromado, presenta 2 cuerpos. En el centro, una imagen de la Virgen de los Dolores y una escultura de Cristo crucificado. En las hornacinas del primer cuerpo se encuentran las figuras de Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Mártir. Destaca la bóveda pintada de azul claro y salpicada de estrellas doradas. Esta decoración evoca un cielo celeste y confiere a la nave una dimensión contemplativa.
El párroco de Santo Domingo era Antonio Vicente González, que procuró siempre colaborar con Claret durante las misiones. Claret le puso al frente de la librería religiosa en Las Palmas, animándole a la vez a fundar la Archicofradía del Corazón de María. Durante la misión en esta iglesia ocurrió la siguiente anécdota. Ocurrió que, estando la iglesia totalmente llena de fieles, interrumpió la predicación una persona que entró diciendo, a voz en grito, que nos dejáramos de sermones y acudiéramos urgentemente a apagar un fuego que se había producido en un lugar determinado. Ante la inquietud y la alarma que se generaron, yo me permití pedir tranquilidad a todos, diciéndoles que no había tal cosa y que para más seguridad fueran algunos a comprobarlo, mientras los demás aprovechábamos para escuchar la palabra de Dios. En efecto, cuando volvieron las personas que habíamos enviado, nos confirmaron que no había fuego en ninguna parte y que todo había sido una falsa alarma para entorpecer el desarrollo de la misión. Tras la misión, Claret volvió a predicar en varias ocasiones en esta iglesia. También visitó el Lazareto, ubicado entonces tras la desamortización en el antiguo convento dominico junto a la iglesia. Esta instalación sanitaria servía para aislar a viajeros sospechosos de portar enfermedades contagiosas como el cólera. En el exterior de la iglesia nos encontramos con el azulejo colocado por los misioneros claretianos con motivo de los 150 años de la llegada de Claret a la isla. Recuerda la presencia de Claret en este lugar entre marzo y abril de 1848. Vayamos ahora al antiguo hospital de San Martín. Fundado en 1786, el Hospital de San Martín se convirtió en una de las instituciones más emblemáticas de Las Palmas. Las religiosas llegaron en 1829 y fundaron una escuela para niñas. La capilla del hospital, aún en pie, fue reformada en 1922. Actualmente, este edificio es un centro cultural. Junto a Claret y los demás sacerdotes que acompañaron al obispo Codina hasta Canarias, venían también 4 religiosas hijas de la caridad destinadas a este hospital de San Martín. Las visitas y predicaciones de Claret en el hospital dejaron una huella profunda. Sor Felipa Salarich, una de esas religiosas que habían llegado con Claret, que permanecería durante 73 años consecutivos prestando servicio en el hospital, decía haciendo memoria: Me acuerdo que un día que vino al asilo y vio a un asilado que estaba tejiendo, dejó el manteo y se sentó en el telar a tejer un rato, mandando bien la lanzadera, y nos dijo: también yo he sabido hacer esto cuando era joven. Sor Felipa también relató: Empezó a predicar por el hospicio y siempre estábamos todas muy atentas. Le pedimos un día al obispo Codina que nos confesase siempre el padre Claret, pues aquí apenas conocíamos a ningún padre, y vino por todas unas 4 o 5 veces. Pero nos habló a todas y nos dijo: siento mucho venir a confesar a ustedes que no lo necesitan dejando a tantos al lado del confesionario. Se cuenta que el padrito Claret sugirió a las monjas del hospital de San Martín que ahorraran costes elaborando ellas mismas las sábanas y demás ropas de cama del hospital y obtuvieran ingresos elaborando y vendiendo ropajes litúrgicos. Existe un manto tejido a la Virgen del Pino, confeccionado en 1860, 11 años después de su visita en estos telares. Caminamos de regreso por el barrio de Vegueta y nos dirigimos al barrio de Triana, hasta la parroquia de San Francisco. En la Alameda de Colón se encuentra la actual parroquia de San Francisco. Fundada en 1821, ocupa el espacio de la iglesia del antiguo convento franciscano, uno de los primeros en la ciudad. El templo original, construido en 1518 por el sevillano Pedro Llerena,
fue destruido por las llamas durante el ataque del corsario holandés Van der Does en 1599. La iglesia que hoy se conserva destaca por su portada de piedra barroca. Su espadaña de piedra, separada del edificio, es una curiosidad arquitectónica. En su interior destacan las 3 naves levantadas al estilo usual de las iglesias del archipiélago. La decoración interior del templo, obra del artista gran canario José Arencibia Gil, entre 1954 y 1961, aporta un carácter único al templo. Llama la atención su techo artesonado de estilo mudéjar. Este santuario mariano alberga una de las imágenes más veneradas de Las Palmas de Gran Canaria, Nuestra Señora de la Soledad de la Portería, llamada así por haber estado ubicada en su día en la entrada del antiguo convento. En el exterior del templo, en la calle General Bravo, encontramos un azulejo en recuerdo de la estancia de Claret en la Cuaresma de 1848 y el novenario a Nuestra Señora de la Soledad en 1849. Durante la misión, al igual que en la parroquia de Santo Domingo, aquí posiblemente impartió Claret catequesis a los niños, uno de ellos el célebre escritor Benito Pérez Galdós, que por entonces tenía 5 años. Los cultos solemnes coincidieron con el final de la predicación y Claret participó activamente. Al año siguiente regresó para predicar el novenario a la Virgen de la Soledad de la Portería en la última semana de Cuaresma, que se convirtió en una auténtica misión. Estas serían las últimas predicaciones que Claret realizaría en la isla, que finalizarían el 1 de abril de 1849, Domingo de Ramos. El púlpito desde el que habló sigue siendo el mismo. Una placa recuerda la presencia del Padrito en él. En este púlpito, obra del siglo XVIII, predicó la Santa Misión, en 1848, y la novena de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería, en 1849 el Padrito San Antonio María Claret, copatrono de la diócesis de Canarias, la parroquia de San Francisco de Asís y la Pontificia y Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería en el 150 aniversario de la llegada del Padre Claret a Canarias. Claret termina la misión en Gran Canaria el 1 de abril de 1849. Tras participar y ayudar confesando durante la celebración de la Semana Santa, realiza ejercicios espirituales personales los días siguientes, previos a su partida. En la tarde del 18 de abril, embarca en Gran Canaria para regresar a la península. La despedida del obispo Buenaventura Codina y de las gentes de la isla de Gran Canaria fue multitudinaria. Para concluir, destacar que en la comunidad claretiana de Las Palmas se conserva una reliquia del Padre Claret. Es una costilla guardada en un relicario de plata. La presencia de Claret en Canarias fue un auténtico regalo de Dios. Un regalo de Dios para el pueblo canario, que en un momento muy complicado de su historia, recibió como auténtica bendición la palabra de Dios anunciada por el misionero. De tal manera que su huella permaneció indeleble durante muchas generaciones e incluso aún perdura. Nada más ser proclamado santo, el pueblo canario pidió unánimemente que fuera declarado copatrón de la diócesis. Y también fue un regalo de Dios para el propio misionero, que pudo vivir en Canarias uno de los años más tranquilos de toda su vida misionera. Tenía conciencia plena de que era la voluntad de Dios que él viniera a esta tierra. Así lo dejó escrito en su autobiografía. Y posteriormente en una carta relataba a su obispo el impacto que le había dejado a esta gente, con su manera de acoger la misión. De tal manera que decía que estos isleños le habían roto con el corazón, que sirvió para él muy sensible el día que los tuviera que abandonar para ir a misionar a otras tierras. Como hemos visto a lo largo del vídeo,
y en el testimonio que acabamos de escuchar, la misión de Claret en Las Palmas no solo revitalizó la vida espiritual de la ciudad, sino que dejó una huella indeleble en sus instituciones, tanto las religiosas como las sociales. Su paso por iglesias, conventos y el seminario transformó corazones y estructuras en medio de adversidades y resistencias. Después de 175 años, su legado sigue vivo en los púlpitos desde los que predicó y en la memoria de quienes fueron testigos de su fervor apostólico.